Dios les bendiga, hermanos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para el consejo de Dios? Qué bueno, hermano. ¿Qué tal si se pone de pie para empezar con la lectura bíblica? También vamos a hacer una oración para que el Señor nos favorezca, ¿verdad? Y bendiga a su iglesia. Sabemos que hemos estado siguiendo el libro de Génesis, ¿verdad? Y cuántos hemos sido edificados por la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ese es el propósito, ¿verdad? Que comprendamos la palabra y pues aprendamos de ella, ¿verdad? El Señor siempre nos quiere hablar. Ese es el propósito de escuchar el consejo de Dios. El Señor tiene un propósito y es limpiar su iglesia, mis hermanos. Limpiarnos cada día, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra. Bueno, abra sus Biblias ahí en Génesis capítulo 13, versículos 5 al 11, por favor. Y el tema se llama, el título, ¿verdad? Ahí su Biblia tiene un encabezado que se llama Abraham y Lot se separan. Abraham y Lot se separan. Dice allí, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, bondadoso y generoso, Padre. Y aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre, con un propósito, mi Dios, de adorarte, alabarte, Señor, y también de escuchar tu consejo, Señor, que tanta falta nos hace, Señor, en nuestros corazones. Yo te pido, mi Dios, que sea tu palabra con nosotros, Señor, que sea tu palabra animándonos, exhortándonos y ayudándonos, Señor, en nuestro caminar, Padre, y corrigiendo nuestras vidas también, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, por favor, mi hermano. El domingo pasado vimos que Abraham estaba en una situación trágica, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan del tema pasado? Vimos donde las cosas se habían salido de control. Abraham llega a la tierra de Canaán, ¿y qué pasó ahí? Surge una hambruna, ¿verdad? Y se mira en la necesidad de bajar a Egipto para buscar sustento y provisiones, ¿verdad? Pero el problema que Abraham no consultó a Dios si bajar o no a Egipto. Abraham no oró a Dios. Abraham pensó en solucionar sus problemas usando de su propio juicio y razonamiento, dejando fuera a Dios. Y esto le llevó casi a perder a su esposa, ¿verdad? Y aún su propia vida. Y no fue sino la gracia de Dios que lo rescató de ahí, ¿verdad? De las manos del faraón. Vimos que su caminar con Dios de Abraham no empezó tan fuerte que digamos, más bien empezó como gateando, ¿verdad? Como cualquier bebé en la fe, poco a poquito. Ahora, en los siguientes versículos, vamos a ver cómo Abraham ya ha aprendido la lección. Ahora Abraham empieza a madurar y empieza a tomar decisiones sabias. Y ahora decide confiar en Dios que en su propia prudencia, que en su propia prudencia. Dice ahí en Génesis capítulo 13, versículo 1. Génesis 13:1 dice,
subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev. El Negev era el desierto. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham, después de ser echado de Egipto, dice la Biblia que subió con su sobrino Lot. Y de Egipto salieron con riquezas, Salieron muy ricos los dos. Lot también salió de ahí con riquezas, porque dice que traía mucho ganado. Dice en el versículo 5 al 6. Ponga su mirada ahí en Génesis, capítulo 13, versículo 5 al 6. Dice allí, también Lot, que andaba con Abraham, que tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Fíjese que Lot, que andaba con su tío Abraham, fue grandemente bendecido, Lot había recibido bendición por andar con su tío Abraham. Hermanos, qué gran enseñanza hay aquí, que si andamos en malas compañías, no dudemos que nuestra vida será arruinada, Y esto es muy común en la sociedad, especialmente en la vida de los jóvenes. Los jóvenes que andan en compañía de gente mala, de gente con valores completamente inmorales, con jóvenes que no respetan a sus padres, que no respetan a sus prójimos, que se burlan de la autoridad, ¿verdad? Que se meten en el mundo de las drogas, de violencia. ¿Acaso los que se juntan con ellos, con esos jóvenes, recibirán bendición? No, ¿verdad? Esos jóvenes que andan con malas amistades no recibirán bendición. Al contrario, sus vidas también serán arruinadas. Dice un dicho, ¿no? Que el que anda con lobos a aullar aprende, ¿no? Pero si andamos con gente temerosa de Dios, con gente que es trabajadora, honesta, responsable, generosa, amable, gente de fe, que siempre busca hacer el bien y ayudar al prójimo, nuestras vidas recibirán bendición si nos juntamos con ese tipo de gente. Y no solo bendiciones materiales, sino principalmente bendiciones espirituales. Por eso Lot fue grandemente bendecido por andar con su tío Abraham. Lot recibió grandes bendiciones materiales y también espirituales, porque Abraham era un hombre espiritual. Dice ahí en Génesis capítulo 13, versículo 5. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Dice que Lot fue grandemente bendecido, al punto que la tierra que habitaban ya no era suficiente para sustentarlos a ambos, a Lot y a Abraham, porque por sus posiciones eran muchas. Sus posiciones que tenían eran muchas. Los animales que poseían eran en gran cantidad, mis hermanos. Tenían vacas, ovejas, burros, camellos, chivos, tiendas, criados, etcétera. Fíjese nomás. ¿Ya? Ahora, sí sabe mi hermano que la abundancia no siempre significa felicidad. Escúcheme bien. La abundancia no siempre significa felicidad, ni ausencia de problemas, Claro que no. Es todo lo contrario. Las riquezas producen muchos conflictos personales, matrimoniales y familiares, Hoy vemos por donde quiera familias pelear por herencias, ¿que no? Donde quiera. Hay familias que quedan totalmente divididas, destrozadas. ¿Por qué? Porque se pelean por la herencia, por las mejores tierras, por las mejores casas. Vemos también a los mejores amigos entrar en disputas por dinero, Hay
mejores amigos que se dividen por cosas materiales. Ponen aquí un negocio, ¿verdad? Les va bien y se rompe esa división, esa amistad. Se dividen. ¿Por qué? Por las cosas materiales. Dice 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se los voy a leer de nuevo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese, el cual, codiciando algunos, y de aquí está hablando de gente de fe, se extraviaron de la fe y fueron traspasados. Traspasados literalmente, eso es lo que significa, traspasados, pero ¿de qué? De dolor, de muchos dolores, mis hermanos. Dejaron la fe, codiciaron algunas cosas, amaron el dinero, y ahora hemos visto gente que sufre, mi hermano, que les va mal, les va peor. Y uno puede pensar que es el dinero la raíz de todos los males, pero la realidad es que no es así, sino el amor al dinero, El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y puedes no tener ni un peso, mi hermano, pero aún así puedes amar el dinero, Puedes amar el dinero. Seamos sabios, mis hermanos. Reconozcamos de dónde viene el dinero. ¿De quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Dios, mis hermanos. Es Dios, ¿verdad? ¿Y por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué nos vamos a amar al dinero? Si tenemos al dueño del dinero, al dueño del oro y la plata. Y se sabe que el hombre que ama enriquecerse está dispuesto a cometer cualquiera de los males para lograr su propósito, mi hermano. El hombre que trata de enriquecerse va a tratar de hacer cualquier cosa para lograr su propósito, e incluso para mentir, va a robar, va a hacer cosas debajo de la mesa para cumplir su propósito, para enriquecerse. Hay muchos que hasta asesinan, matan, hacen de todo. Alguien dijo una vez, haz desaparecer el amor por las riquezas y cesa la guerra, las luchas, las enemistades, la discordia y la envidia. ¿No es así? ¿No es así? Todo por el amor al dinero, el amor a las riquezas. Hermanos, las riquezas no son malas en sí mismas, pero cuando hay abundancia, fíjese, cuando hay abundancia, las riquezas se convierten en una carga para el dueño, El dueño queda cargado de preocupaciones y de muchas responsabilidades y llega a desconfiar hasta de su propia alma. ¿O no hemos conocido gente así? Gente que les va bien en su negocio, ¿verdad? Crecen, tienen dinero, ya después hasta desconfían hasta de su propia familia. Se encierran, se enorgullecen. Hay mucha gente así. Se vuelven arrogantes, orgullosos, al punto de considerarse autosuficientes e independientes de Dios. Piensan que no necesitan a Dios, ya que sus riquezas llegan a ser sus Dios. Así hay mucha gente allá afuera. Y te miran de abajo, ¿verdad? Hacia abajo. A lo mejor tenías amigos, amistades, ¿verdad? Que fuiste a la escuela, a la universidad, pero les fue bien y ya, te dejan de hablar, dejan de juntarse contigo. Así hay mucha gente así. Todo por el amor al dinero. ¿Qué dice Proverbios 16:8? Dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho,
Y luego Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Bocado seco representa lo más pobre de la alimentación. Eso es lo que significa bocado seco. Lo más pobre de una comida, de una alimentación. Pero comerlo en paz, que tener una casa llena de contiendas, de riquezas, de dinero. Fíjese, hermano, que cuando llega la bendición a una casa, dice que en comillas, bendición, ¿verdad? Llegan las riquezas. Esa familia que comía juntos en una mesa, se dividen. Ya cada quien en sus propios negocios, ¿verdad? Un hijo anda en otra ciudad, otro en otra ciudad y todos divididos, todos regados. ¿Por qué? Por los negocios, por el dinero, por las riquezas. Que cuando estaban solamente, ¿verdad?, tenían lo necesario, mire, estaban todos unidos, comiendo los alimentos en la misma mesa, ¿verdad? Glorificando a Dios. Y esto es exactamente lo que pasó en la casa de Lot. Dice ahí en el versículo 7, ponga su mirada. Dice ahí, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. La Biblia dice que eventualmente no podían morar juntos en paz, porque tenían tantas posiciones que sus pastores competían por los recursos ganaderos, como el agua, el pasto, el forraje. Se peleaban por esas cosas. Estas competencias causaron rivalidades entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Por estas cosas. ¿Cuántas veces la prosperidad material ha separado a los buenos amigos? El hecho de ser ricos no era una bendición, sino una carga para ellos, para Abraham y su sobrino Lot. El ganado necesitaba pastos y agua, y los recursos hídricos eran limitados en ese momento. No había tanto pasto disponible para tan grandes rebaños. Dice Génesis 13:7 que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Aquí la palabra contienda en hebreo es rif, que se traduce como riñas, pleitos, rencillas. Hermanos, ¿cuántas familias hoy en día, incluyendo cristianas, están en juicios, pleitos y en riñas a causa de los bienes de este mundo? Hay muchísima gente así, peleando por las pertenencias, por las cosas materiales. Eso es lo que estaba pasando con los pastores de Abraham y Lot. Aquí los pastores de Abraham y de Lot se peleaban por las fuentes de agua. Se peleaban por quedarse con los mejores pastos para los ganados. Dice la Biblia que empezó a haber fricciones, choques, discusiones, contiendas, de modo que ya no podía haber paz entre ellos. Se había perdido la paz. Si es que hubo paz en un momento, y la había, pero desde que tuvieron riquezas, se perdió la paz. Se perdió la paz. Y notemos otro detalle, que en aquella tierra también estaban presentes los cananeos y los fereceos, dice la Biblia. Fíjese que al final del versículo 7 dice que el fereceo y el cananeo también habitaban allí. Ahora, ¿por qué Dios decide informarnos de estos pueblos que estaban allí? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí que ahí vivía el fereceo y el cananeo? Creo que es simple, mi hermano. Creo que es simple, Imagínese
a hermanos, gente cristiana, peleando frente a los incrédulos. Imagínense, ¿qué testimonio es ese? ¿Qué testimonio los pastores de Abraham, los pastores de Lot, peleándose en frente de los fariseos y cananeos? Imagínense. Y así hay muchos hermanos, personas, gente peleándose. Y peleándose en frente de los incrédulos. ¿Qué testimonio es ese? En vez de unirse, los pastores de Abraham y Lot permitieron que la envidia los separara, dando un mal testimonio entre los vecinos de aquella tierra, entre los fariseos y los cananeos. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo va a arreglar esta situación Abraham? ¿Cómo? ¿O qué haría usted en este caso? No olvidemos que Abraham es la cabeza de la familia, Aquí Abraham es la cabeza de la familia, es el patriarca. Abraham tenía todas las prerrogativas o el privilegio para escoger el mejor terreno para cuidar sus ganados. Abraham pudo haber dicho: ¿sabes qué, Lot? Yo soy el heredero de la tierra y me estás ocasionando muchos problemas. Así que te me vas, agarra tus chivas y te me largas de aquí. Eso es lo que pudo haber dicho Abraham. Eso es lo que haría cualquier incrédulo. Pero este Abraham ya es distinto, Abraham ya ha aprendido la lección de que sin Dios no vale la pena absolutamente nada. Sin Dios no vale la pena absolutamente nada. Abraham está listo para resolver los problemas materiales porque ya ha resuelto sus problemas espirituales con Dios. Recordemos que Abraham bajó a Egipto buscando provisiones, buscando cosas materiales, y no le fue muy bien en Egipto. Ya casi lo matan y casi pierde a su esposa, a su Sarita. Cuando salió de Egipto, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo lo primero? ¿Qué fue la primera cosa que hizo Abraham? Fue a su altar a pedir perdón, a arrepentirse, a ponerse a cuentas con Dios. Abraham ya había arreglado sus cosas espirituales delante de Dios. Ahora puede arreglar las cosas materiales. Hermanos, el ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos responder a las situaciones difíciles familiares. ¿Qué hizo Abraham? Apenas se enteró Abraham de la contienda y procedió a buscar una solución. Aquí Abraham toma la iniciativa para resolver los conflictos. Él permite que su sobrino Lot haga la elección, que escoja primero. Y aun cuando eso signifique que no tendrá lo que quiere, o la mejor tierra, pero le da chance a su sobrino, que escoja primero. Hermanos, como cristianos, nosotros debemos poner primero la paz familiar por encima de nuestros propios intereses o de nuestros deseos personales. Debemos poner primero la paz familiar, y aún si somos cristianos. Entre los hijos de Dios, las cosas nunca deben ser vistas como las ven los incrédulos, mis hermanos. Recuerde que ya somos diferentes. Amén. Abraham ya aprendió la lección. Ahora Abraham es un hombre desinteresado, porque a pesar de ser el tío y el mayor, le dio a su sobrino la opción de elegir primero.
Abraham deja a su sobrino Lot que escoja primero. Que escoja primero, ¿verdad? Hermanos, algo que todos debemos saber es que no es fácil ceder a otros lo mejor, ¿eh? No es fácil, pero ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahí es cuando Dios da más de lo que esperamos, mis hermanos. Cuando nos despojamos de nosotros mismos y le damos a nuestro prójimo, inclusive la mayor parte. Entonces, vemos que Abraham buscó solucionar el problema inmediatamente, ¿eh? Él no se quedó con los brazos cruzados. Él no se quedó con los brazos cruzados. Dice Génesis 13:8, dice, entonces Abraham dijo a Lot, fíjese, con esta frase podemos ver que Abraham toma la iniciativa para solucionar el problema. Entonces Abraham dijo a Lot. Así nosotros debemos buscar solucionar rápidamente cualquier problema, mis hermanos, y no dejar que pase el tiempo, ya que con el paso del tiempo el problema se hará más grande y complicado, mis hermanos. Dice Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? ¿Con los hermanos de la iglesia? ¿Con la familia? Con todos los hombres. Con todos los hombres, mis hermanos. Así es que si hemos ofendido, inclusive si nos han hecho mal, vamos a pedir perdón, vamos a buscarlo. ¿Sabes qué? No quiero perder tu amistad. Yo soy un hijo de Dios, soy cristiano y eso es lo que hizo Abraham, mis hermanos. Ahora, notemos cómo Abraham le habla a su sobrino, a su sobrino Lot. Dice Génesis 13:8, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Me llama la atención cómo Abraham busca la paz. No solo entre él y Lot, sino entre sus pastores también. El Abraham que fracasó en Egipto, ahora está actuando como el verdadero hombre de fe, mis hermanos. Aquel Abraham que vimos, que falló, que cometió pecado y se arrepintió, ahora está actuando como un hombre verdadero de fe. Vemos que Abraham permite a Lot que elija primero, aun cuando Abraham, siendo mayor, tenía ese derecho. Abraham tenía ese derecho de escoger primero, pero deja a su sobrino Lot. ¿Se sabe que en el mundo antiguo la edad se respetaba mucho? Si eras mayor que otra persona, como Abraham era mayor que su sobrino Lot, el menor de edad tenía que someterse a la autoridad del mayor. El menor se tenía que someterse al mayor. Pero aquí vemos que el mayor sirve al menor, por así decirlo. Abraham, quien recibió un llamado divino, Abraham, a quien Dios le prometió que sería una gran nación, Abraham el mayor está sirviendo al menor, a Lot. A Lot. Es que Abraham ya comprendió, mis hermanos, ya comprendió el evangelio, ya comprendió ya su nombre de fe. Abraham es tan humilde que está renunciando a su derecho de cabeza de familia ante su sobrino Lot. Y ahora, en vez de sobrino, le llama hermano. Le llama hermano. Dice, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Abraham reconoce a Lot con los mismos derechos que él. Con los mismos derechos que él.
Hermanos, si queremos conocer evidencias de la humildad, miremos la vida de Abraham. Abraham fue un hombre humilde, por eso Dios lo escogió, porque era humilde de corazón. Alguien dijo una vez que si conociéramos al Dios de los cielos como Abraham lo hizo, seguramente nuestros corazones serían tan humildes como el de Abraham, sabiendo que nuestras riquezas no están en este mundo, sino en los cielos. Abraham conocía al Dios del universo, mis hermanos, por eso su corazón era humilde. A veces como iglesia nos hace falta conocer a ese Dios para reflejar su carácter. Amén. ¿Qué dice Génesis capítulo 13, versículo 9? Dice ahí, ¿no está toda la tierra delante de ti? Le está diciendo Abraham a Lot. Dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En otras palabras, a Abraham le está diciendo a Lot, ¿por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a discutir? Si todo lo que ves puede ser tuyo, yo estoy dispuesto a ceder. Hermanos, aquí vemos a una persona realmente transformada. Abraham, que fue a Egipto en busca de lo material, ahora lo vemos que está dispuesto a que Dios se encargue de eso, de sus cosas. Abraham solo va a descansar en Jehová. Eso es lo que necesitamos nosotros, mis hermanos, descansar en Dios. Dejarle a Él todas nuestras preocupaciones. Nosotros no confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras pertenencias, en las cosas materiales. Nosotros confiamos en Dios. Hay que descansar en Jehová. Y eso es lo que la iglesia necesita, descansar en Jehová, mis hermanos. Descansa en Dios, mi hermano. ¿Por qué anda afanado, afligido? Más por las cosas materiales. Si tenemos a un Dios todopoderoso, que nos puede sustentar hasta la peor hambruna que puede haber. Amén. ¿Qué le dice Abraham a Lot? Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Abraham se tendrá que acomodar a la decisión de Lot, aunque esto no le favorezca, Pero Abraham está confiando en Dios. Hermanos, ¿cuántos problemas familiares tan grandes se terminarían si fuésemos sabios como Abraham? ¿Cuántos problemas familiares arreglaríamos si tuviéramos la sabiduría de Abraham? De dejarle a los demás escoger. ¿Sabes qué? Yo quiero la paz de Dios. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a las cosas materiales que vienen destrozando familias? Hay familias que quedan destrozadas, inclusive se llegan a herir, a matar, a embrujar, mis hermanos, por las cosas materiales. Eso es lo que se ve mucho allá afuera. De ahí nos rescató el Señor, de todas esas cosas. Abraham ya era una persona totalmente transformada, ¿Por qué? Porque había conocido al Señor, porque ya se había conocido el Evangelio, ¿verdad? Tenía fe. Bueno, por así decirlo, ¿verdad? Conocía el Evangelio, sabemos que... Pero Abraham, hermano, tenía una fe tremenda y confiaba totalmente en el Señor. Él ya era una persona totalmente transformada, mi hermano. Cuando nosotros no hemos sido transformados, todavía tenemos esas cosas en nuestros corazones. Hermanos, cuando tengamos un encuentro precioso con Cristo, vamos a entender que nuestro sustento no está en la herencia, o en los bienes,
en lo material, sino únicamente en Cristo. Ahí está nuestra herencia. Hay personas que no conocen a Dios y nos peleamos por estas cosas con ellos. Nos peleamos por estas cosas con ellos. En vez de mostrarles que lo que tenemos nosotros no tiene ninguna comparación y no tiene precio y no lo negociamos y se llama Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos demostrarles, que ya tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Y a Él no nos pueden quitar ni robar, porque ya es nuestro. Lo demás se lo queden, ¿verdad? Abraham puso a Dios primero y después sus riquezas. Abraham puso a Dios primero y después sus riquezas. Abraham sabe que su seguridad, su prosperidad y sus riquezas están en las manos de Dios y que si confía en Él, todo saldrá bien. Eso es lo que estaba haciendo Abraham, confiando en Dios. Abraham le da a escoger a Lot. Dice en el versículo 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dice que Lot alzó la vista y vio el valle del Jordán, que era tierra para sembrar y cosechar, que era tierra de regadío, dice la Biblia. Pues la Biblia la compara como el jardín del Edén. Imagínense cómo estaría aquella tierra que miró Lot. A simple vista, la tierra manifestaba prosperidad y presagiaba una buena vida, aquella tierra que miró Lot. Por ende, lo más lógico era tomar esta tierra, ¿verdad? Lot se enamoró a primera vista de lo que vio. El texto dice que se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, por lo que miró Lot de aquella tierra, que era hermosa, como el jardín del Edén. Hermano, ¿sí sabe que la mayor parte del pecado entra por los ojos? ¿Entra por nuestros ojos? La Biblia nos habla de lo importante que es cuidar nuestros ojos, porque si nos permitimos ver cosas que no nos edifican, nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Dice la Biblia que nuestros ojos es la lámpara del alma. No recuerdo el versículo. Imagínense, por eso nos manda a cuidar nuestras lámparas, nuestros ojos. Ahora, ¿qué haces cuando tienes enfrente algo que no te edifica? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tienes enfrente algo que no te edifica? ¿Acaso sigues viendo cosas que solo alimentan tus deseos carnales? ¿Te has preguntado por qué a veces no puedes dejar de pensar en lo malo? La respuesta es sencilla, Tu actitud y comportamiento son el resultado de todo lo que permites entrar en tu vida. Así como son tus actitudes, así es lo que tú estás observando, analizando, mirando. Por eso la palabra de Dios nos aconseja que debemos alimentarnos del Espíritu y no de la carne. ¿Qué dice ahí en Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, mis hermanos. Debemos alimentar el Espíritu y no a la carne. Hermano, cuando alimentas la carne por medio de tus ojos, te conviertes en una persona indefensa espiritualmente, cuando alimentas tus ojos allá afuera. Y eres presa fácil para caer en las trampas de Satanás. Y eso te pondrá un obstáculo para que no crezcas espiritualmente. Lo prohibido pasará a ser algo agradable para ti y terminarás envolviéndote en el pecado que puede marcar tu vida para siempre. Solo por una probadita. Cuidemos nuestros ojos, mis hermanos. Cuidemos nuestros ojos.
Aquí Lot elige la tierra que se ve bien a lo lejos. Y probablemente con campos verdes, ¿verdad? Y abundantes fuentes de agua, ya que es comparado con el huerto de Jehová. Pero lo que no ve Lot, y Dios sí, es que Lot está eligiendo un camino de amargura y turbulencia para él y para los que ama, en la decisión que tomó Lot, ya que está siendo guiado por sus ojos. Elige en dirección a Sodoma y Gomorra, ciudades de pecado. Lot vio esa hermosa tierra y se dejó llevar por su propia codicia, por sus intereses. A Abraham le está dando la oportunidad, una oportunidad grande a Lot que no podía perderse. Lot nunca se imaginó que la oportunidad de poseerlo todo pudiera estar en sus manos. Pura ambición, mis hermanos. Lot hasta ese momento había tenido una vida errante de campamento en campamento, de tienda en tienda, pero ahora puede observarse lleno de más riquezas, más siervos, más criados y completamente establecido y respetado en esa tierra, Como diría cualquier hombre sin Dios, solo un loco dejaría pasar esa oportunidad. Ha de haber pensado Lot, qué grande oportunidad me está dando mi tío. Desgraciadamente los ojos de Lot vieron la llanura fértil y eso fue lo que escogió. Eso fue lo que necesitaba su ganado. Lamentablemente su elección hizo que eventualmente conviviera con los perversos hombres de Sodoma. Lot, después de tenerlo todo e imaginar que iba a tener mucho más por su avaricia, tuvo que salir sin nada de esa ciudad, como producto del juicio de Dios. Lot creyó ver todo y se quedó sin nada, mis hermanos. Mas Abraham se quedó sin nada, pero hasta hoy lo tiene todo. Su descendencia se sigue poblando, ya que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Dice en el versículo 11, ponga su mirada ahí en el versículo 11. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Notemos aquí el egoísmo y la ambición de Lot. Dice que él escogió para sí toda la llanura del Jordán. En ese momento no había otra cosa más importante que él mismo, su persona de Lot, sus deseos. El texto dice claramente que escogió para sí, y no solo una parte, sino toda la llanura del Jordán. O sea, no quiso compartir nada con su tío. No digo, ¿sabe qué, tío? Pues está bonita aquella tierra, pero mire, a mí déjeme el sur y usted al norte, y ahí podemos caber, ¿verdad? Pero no. Quería toda la tierra para él. Escogió toda la tierra para sí mismo. Hermanos, Lot nos representa muy bien a nosotros, ¿cierto o no? Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo, sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham. Lot tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando eso significaba vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su pecado. Ahí se fue a vivir Lot. Dice en el versículo 12 al 13, por favor, ponga su mirada ahí. Génesis 13, 12 al 13. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermanos,
cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, por lo que miran nuestros ojos, cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos quedará es decidir por la dirección equivocada, Y esto nos causará muchos problemas, mis hermanos. Cuando nos vamos por otro camino, por el camino equivocado, ¿qué dirección lleva su vida, mi hermano? ¿Para qué dirección se dirige usted? ¿Va usted hacia Dios o se está alejando de Él? Vemos aquí que al principio pareció ser una sabia decisión de parte de Lot, escoger la buena tierra, buen pasto, buena tierra de riego y agua abundante. Pero por su codicia no se dio cuenta de la influencia pecaminosa de Sodoma, que le podía originar tentaciones fuertes y que podían destruir su vida y su familia. Lot perdió su casa, sus riquezas, su mujer. Y eso fue cuando Sodoma fue destruida con fuego. Él lo perdió todo, mis hermanos. Lot, después de ser bendecido con tener ovejas, vacas, tiendas y criados, Lot terminó en una cueva sin esposa y sin nada, y procreando de manera incestuosa 2 hijos con sus hijas que arraigaron la inmoralidad de Sodoma. Todo porque no consideró a Dios en sus decisiones. Hermanos, en el momento de elegir, hay que tener cuidado de hacerlo según la voluntad de Dios. De lo contrario, nosotros y nuestra familia recibirá las consecuencias, sean buenas o malas. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a ver cómo terminó Lot. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice la Biblia que Lot era un hombre justo, de fe. ¿Por qué? Por andar por su tío Abraham, con su tío Abraham. Pero no le fue muy bien a Lot ahí en Sodoma. Vivió abrumado por los pecados de aquella gente. Lot comete un error, y es que no consideró a Dios al momento de tomar su decisión. Lot tomó una decisión que lo llevó a su ruina total, que fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta llegar a Sodoma. Llegó al punto de andar cerca de gente mala y perversa, Hermanos, aquí Lot simboliza al creyente que le gusta coquetear con las cosas que ofrece este mundo, Lot simboliza a los cristianos que les gusta coquetear con las cosas de este mundo. Lot seguramente conocía y había oído acerca de la fama de Sodoma y de Gomorra, pero no le importó. Escogió irse a esa dirección. Lot pensó que podía coquetear con las cosas del mundo y nunca caer. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si pensamos que somos fuertes y que no podemos ser tentados, entonces estamos en un grave error, en un grande peligro. Si el rey David, el cantor de Israel, del que la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios, cometió pecado, ¿a poco crees que tú eres mejor que él? ¿Que nosotros somos mejores que él? Claro que no. No
No nos confiemos, mis hermanos. Lot se confió y cayó. El mundo fue para él un lazo y las cosas materiales su ruina en la vida de Lot. Lot no se sostuvo como viendo al invisible. Sus ojos estaban fijos en las cosas que se ven, en las cosas que son temporales. Mientras que los ojos de Abraham descansaban en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, mis hermanos. Vemos la gran diferencia entre Abraham y Lot. Abraham era amigo de Dios. Lot era amigo del mundo. Lot, al buscar la prosperidad, tomó una decisión a tal punto de hacerse amigo de este mundo, participando de sus pecados y olvidándose de su Dios. Lot puso primero lo material antes que lo espiritual, Y el resultado para él y para su familia fue desastroso. Desastroso, lo perdió todo. Hermanos, no te acostumbres ni te adaptes a la inmoralidad de este mundo, Tu familia está de por medio. No permitas que por las cosas materiales se pierda tu familia. Tenga en mente que al unirnos al mundo para gozar los deleites de la carne y de la vida, mis hermanos, nos exponemos a ser destruidos juntamente con ellos cuando nos unimos al mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Recuerde que el cristiano no debe esperar que el mundo lo abandone para que él abandone el mundo. No esperes que el mundo te abandone. Tú tienes que abandonar el mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero el mundo no tiene que vivir en nosotros, mis hermanos. Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece?